¿Qué es eso más aterrador e inexplicable que les ha sucedido? Que si lo cuentan, nadie les cree. Esta fue la pregunta que hice hace un par de días en Reddit, el lugar donde han salido las historias más aterradoras y perturbadoras de Internet, con más de 100 anécdotas e historias que te dejarían sin aliento. Esta es la historia de cómo una aparición misteriosa en forma de mujer me ayudó a entrar en la universidad. Todo ocurrió una madrugada del 2005, cuando tenía que revisar el periódico para ver si había logrado ingresar. Me levanté junto con mi padre a buscar el periódico y lo encontramos con los que iban a repartirlo. Lo compramos y no quisimos esperar. Entonces empecé a buscarme, pero por los nervios no sabía cómo seguir la secuencia de aceptados. Mientras miraba el periódico, una mujer de unos 20 años, delgada, con vestido blanco, me sonrió. Yo, al momento de verla, puedo asegurar que la mujer brilló. Era aún de madrugada y no salía el sol, pero ella parecía recibir una luz como si fuera mediodía. Después de verla, volví a mirar el periódico y justo donde caía mi mirada, podía ver que se encontraba mi número donde me aceptaban en la universidad. Me sentí muy sorprendido y alegre y guardé ese periódico como un amuleto. Sin embargo, cuando quise agradecerle a la mujer, ya no la vi más. La calle era larga como para decir que había tomado otro camino y automóviles no había. Repito, era de madrugada. Nunca supe quién era esa mujer, ni por qué me ayudó, ni qué fue de ella. Solo sé que fue una experiencia paranormal que nunca olvidaré. Esta es la historia de cómo una extraña sensación de peligro y parálisis me invadió una noche. Todo ocurrió hace unas semanas, exactamente en el mes de agosto. No recuerdo el día. Estaba hablando con un amigo de cosas triviales, cuando de repente sentí un intenso sentimiento de estar bajo peligro y mi estado de alerta se activó. Se lo dije a mi amigo y él me dijo que también estaba sintiendo lo mismo. Entonces le dije, pues me voy a mover para ver qué sucede, pero literalmente sentía que mi cuerpo no respondía. Era como si parte de mí quisiera y supiera que debía evitar moverme, porque era mala idea. Sentía que mis huesos o músculos se movían para intentar caminar, pero mis piernas no reaccionaban. Además, sentía una fuerte presión en el pecho del lado derecho y respirar me dolía. Fue una sensación inexplicable y aterradora. No fue hasta después de unos 20 minutos que ya pude moverme y mi amigo igual. Se sintió como si una presencia sofocante estuviera con nosotros y quisiera hacernos daño, pero nuestro cuerpo o lo que sea evitó que pasara algo más. No sé si tenga una explicación normal, pero les juro que es el peor dolor y miedo que he sentido. Incluso contar esto hace que me duela el pecho. Esta es la historia de cómo vi a mi abuela fallecida en la ventana de mi cuarto y de cómo esto me dejó perturbado. Todo ocurrió hace unos años, cuando yo tenía 11. Dormía en una hamaca en el cuarto que compartía con mis hermanos. Era de madrugada y detrás de mí estaba una ventana. De esas ventanas antiguas que solo tenían varillas de hierro horizontales y verticales, sin cristal ni nada. La luz del patio siempre quedaba encendida, por lo que la figura de la ventana se reflejaba en la pared que yo tenía de frente. Cualquier cosa que pasara por esa ventana, animal o humano, lo podría ver sin ningún problema. Entonces me desperté a las 2:30 de la madrugada y vi algo increíble. Vi cómo lentamente la figura de mi abuela, que había muerto hacía poco, se iba formando en medio de la ventana. Estoy 100% seguro de que era ella, porque la reconocí por su cara, su pelo y su ropa. Ella me miró con una sonrisa y yo me quedé paralizado, sin poder creer lo que veía. Ella estuvo como 3 o 4 segundos observándome y después
se movió lentamente hacia la izquierda, desapareciendo de mi vista. Eso no lo puedo olvidar. Me impactó mucho. Fue una experiencia sobrenatural que me hizo sentir curiosidad, pero sobre todo una sensación de terror por haber visto a mi abuela fallecida. Esta es la historia de cómo vi una silueta negra que se parecía a mi hermana y de cómo sentí un terror indescriptible. Todo ocurrió hace 10 años, cuando vivía en una casa grande y siniestra, junto a otra casa donde también había actividad paranormal. Yo dormía con mi hermana en el último cuarto, un cuarto enorme y oscuro, donde se sentían las malas vibras. Una noche, todo estaba tranquilo y yo estaba viendo la tele, que estaba enfrente de la cama, a unos 2 metros aproximadamente. Me levanté a apagar la televisión, pero antes encendí la luz, cuyo interruptor estaba cerca. Hasta ahí todo bien. Mi hermana estaba dormida y yo caminé a apagar la luz, pero justo a medio camino volteé a ver a la cama y luego volví a ver el interruptor de la luz, y ahí, justo enfrente mío, estaba la silueta de mi hermana, exactamente igual, incluso hasta el pelo. Era una silueta negra, más oscura que la noche misma. No me asusté ni reaccioné en el momento. Entonces le dije: «Me asustaste, no vi cuando te levantaste». Pero la silueta no respondió. Yo estaba acercando mi mano, como si de mi hermana se tratara. Yo veía una silueta, pero en serio no reaccioné. Entonces, justo a 1 centímetro o menos, mi hermana, que estaba en la cama, se movió y volteó a verme. Juro que sentí una sensación de miedo profundo, una sensación de que algo pasaba por mi cabeza a los pies, en un instante. Luego volví la mirada a la silueta y no vi nada. Desapareció en un instante. Les juro que grité fuerte y salté hasta la cama en un solo salto. Un shock de adrenalina corrió por mi cuerpo. En ese momento no podía hablar, estaba llorando y temblando. Mi hermana reaccionó rápidamente y mi mamá entró al cuarto corriendo. Me preguntó qué pasó y cómo pude y les conté. No recuerdo haberme dormido, creo haberme desmayado tal vez, porque no recuerdo mucho después de ese shock de adrenalina. No mucha gente me cree, pero esa casa tenía algo malo. Eso me pasó y no sé qué habrá sido. Pregunté en algunos grupos, pero nadie supo qué decirme. Esta es la historia de cómo escuché unos ruidos extraños en el escritorio de mi casa y de cómo nadie me creyó. Todo ocurrió hace unos años, cuando tenía 11 y vivía con mi papá y mis 3 hermanos en una casa de 3 pisos. En el primer piso estaba un pequeño negocio de mi familia y la cocina. El escritorio de ese negocio estaba pegado a la salida de mi casa y cerca de la escalera para ir al segundo piso. En el segundo piso estaban 3 cuartos, el de mis papás, el de mi hermana y el mío. Mi hermano siempre se dormía con mi hermana, era gay, y yo por lo tanto dormía solo. Un día por la mañana me levanté y me arreglé porque estaba por ir con mi papá a un sitio. No recuerdo a dónde fuimos, la verdad. En el escritorio que comenté estaba una computadora para el trabajo. Yo a veces jugaba por las mañanas Card Town, que era un juego de Facebook. En ese día la computadora no estaba prendida, pero estaba yo cerca del escritorio esperando. A mi lado derecho había una mesita con una impresora. Esa impresora a veces hacía ruido como si imprimiera, pero era normal, la verdad. No me asustaba porque ya sabía cómo era eso. Lo extraño de todo esto es que ese pequeño ruido lo empezaba a hacer cada vez más y llegó al punto de hacer como si estuviera imprimiendo una hoja. Repito, la computadora estaba completamente apagada. No sacó ninguna impresión, pero ya mi instinto me decía que algo no estaba bien. Me tranquilicé y no pasó nada. Después de unos 2 minutos se escuchó un fuerte golpe, como si patearan un bote de basura que tenía al lado del escritorio. Fue un sonido muy claro. En ese momento me levanté y me fui corriendo hacia arriba y le toqué a mi papá la puerta desesperadamente para que me abriera, porque el sonido fue súper clarísimo.
Cuando estaba arriba, escuché como si alguien estuviera abriendo unas botellas de plástico. Mi abuelo solía dejar sus botellas de agua en la cocina, solo que él ese día no estaba. Cuando mi papá salió del cuarto, me preguntó qué había sucedido, por qué tanta insistencia, a lo que le platiqué exactamente lo mismo y no me creyó. Cuando nos íbamos a ir, bajé y me asomé a ver qué había pasado y todo estaba intacto, como si no hubiese pasado absolutamente nada. Quizá fue una especie de demo de esquizofrenia, pero juro por mi vida que lo sentí y viví ese día tan real que no lo puedo olvidar a la fecha. Una vez hace como 5 años, estaba en mi trabajo en el turno de la noche. Ya era la hora de comer, así que todos se fueron al comedor y yo me quedé a mover un material. El material estaba sobre un transportador de rodillos y para levantarlo tengo que meter la cadena por debajo. Así que me agaché y cuando trataba de agarrar la cadena, vi que alguien llegó. Solo se veían sus zapatos de seguridad y parte de su pantalón. Creí que era el comodín que venía a darme más trabajo, así que me levanté gritándole que no fuera lamehuevos, que ya era hora de comer. Pero en ese momento, al levantarme, un escalofrío me recorrió por todo el cuerpo. No había nadie. Todo el área estaba vacía. Sentí un terror indescriptible, como nunca antes lo he sentido, y me fui corriendo al comedor. Y aunque se asustaron cuando me vieron todo pálido, nadie me cree hasta ahora. Tal vez sea ese trabajador que mencionan que hace un par de años falleció en esa planta de trabajo. No lo sé la verdad. Solo sé que esa noche presencié algo fuera de este mundo, aunque nadie me cree cuando lo cuento. Estaba haciendo una pijamada con un primo que es más chico que yo. Nos quedamos él, mi hermano y yo en una cama chica, los tres apretados. Total que más tarde, como a las 3 en la madrugada, me desperté por un ruido bastante fuerte. Cuando abrí los ojos estaba intentando averiguar de qué sonido se trataba, pero al no reconocer nada me quise parar y no pude. De repente sentí una parálisis de todo el cuerpo. No podía hablar ni moverme, solo podía mover los ojos. A unos cuantos segundos o minutos de eso, no estoy muy consciente del tiempo. Mi primo me empezó a hablar, espantado, preguntando qué me estaba pasando. Se puso muy tenso. Justo en ese momento empezamos a escuchar que tocaban las puertas de mi casa. Teníamos dos, una en la cocina y otra en el cuarto, pues estaban tocando ambas puertas. Se escuchaban las voces de 3 señoras gritando: «¡Déjenos entrar! ¡Nos vienen persiguiendo! ¡Déjenos entrar! ¡Nos van a atrapar!», al mismo tiempo que golpeaban las puertas demasiado fuerte. A veces no se alcanzaba a entender todo lo que decían. La verdad, aunque pensamos en abrir o siquiera asomarnos por la ventana, me seguía siendo imposible moverme y hablar. Después de un rato los gritos se calmaron y por fin me pude mover. Mi primo vivió toda la experiencia conmigo y aunque él sí podía articular y hablar, el miedo no lo dejó. Por la mañana, cuando contamos lo sucedido, todos aseguraron no haber escuchado nada. La verdad, aún le doy vueltas al asunto y no le encontré una explicación lógica. Para empezar, vivía en un tipo de vecindad y ese día no había ningún vecino en su casa. Todo estaba oscuro y el zaguán de la entrada lo cerramos con doble llave por la seguridad. Todo se escucha ahí, cualquier ruido se podía distinguir bien, y más a quienes subían hasta arriba, el último piso, que es donde yo me encontraba. Jamás se escuchó nada más que los ruidos que ya mencioné. A pesar que muchas personas me dicen que es algo simple, que suele pasar en la parálisis del sueño, como este tipo de alucinaciones, me sigo preguntando por qué también mi primo lo vivió, al igual que yo. La siguiente experiencia que les voy a contar no me pasó a mí directamente, fue a mi papá y a sus amigos, en una casa de campo que tenemos en una comunidad medio alejada de mi ciudad. Soy de un municipio de Zacatecas. El suceso es que en la casa de campo pasa un canal que finaliza en una pequeña presa. Eran las 2 de la mañana, según lo que me contaron.
ellos estaban tomando en una cantina que tiene la casa, y detrás de ellos se encuentra un ventanal que da vista hacia el canal de la casa, y justo en esa ventana se ve la figura de una señora vestida de blanco. Recuerdo que cuando se dieron cuenta nos citaron para ir a ver la foto y se podía ver claramente cómo la güey tenía una calavera en vez de rostro, aparte de que los volteaba a ver con una risa bien ojete. Eso fue en el 2012. Creo la foto original tengo entendido que se perdió porque el celular misteriosamente se les descompuso. Yo tengo una foto que le tomamos a la foto y se ve claramente la silueta de la señora, mas no se ve la calavera tan claramente, pero se distingue. Cada año me reunía en casa de mis primos para jugar, pasar las fiestas de Halloween y Día de Muertos. Recuerdo que cuando tenía 9 años estábamos en la casa. Cabe mencionar que esta se encuentra al sur de la ciudad. Son casas muy grandes y la mayoría muy viejas. Desde siempre se contaba que la abuela de mis primos en su juventud recorrió mucho el mundo, conoció varios lugares y era una fanática de todo lo esotérico y lo paranormal. Sabía leer el tarot, jugaba a la ouija y decía que sabía amarrar brujas. En esa noche de Halloween, después de pedir dulces y ver películas de terror, bajamos al cuarto de servicio, que lo usaban como bodega, y comenzamos a contar historias, hasta que a mí se me ocurrió la idea de empezar a jugar, a preguntar cosas a los supuestos espíritus, y jugamos una especie de Charlie. Apagamos las luces y trajimos unas veladoras de la ofrenda. Cada quien comenzó a preguntar, pues conocían el nombre de las personas que habían fallecido en la casa, la mayoría familia suya, pero incluso según también de la servidumbre que había fallecido en esa misma. No pasaba realmente nada más que la tensión de estar a oscuras en ese cuarto abandonado. Para cuando fue mi turno se me ocurrió decir si hay algún espíritu que se manifieste, y entonces pasó lo que nadie nunca me cree, salvo los que estuvimos ahí. Se escucharon aplausos justo detrás de nosotros y apagaron las veladoras. Recuerdo escuchar con toda claridad como si alguien hubiera soplado para apagarlas. Salimos todos gritando y llorando, y desde luego nadie nos creyó. A mí me dieron la regañada de mi vida, y mi papá me castigó por mucho tiempo. No me volvió a dejar ver a mis primos, pues pensaron que todo fue una broma mía para asustarlos. Mis tíos estaban también molestos, pues pensaron que fue todo una broma mía para asustar a los más pequeños, pese a que mis primos les dijeron que no fui yo y que de verdad nos pasó eso. Nunca nadie nos creyó. Y recuerdo cuando vi la película del Conjuro y una de esas escenas era similar. En serio que sentí el terror que en aquella ocasión cuando era niño lo había experimentado. Tuve pesadillas durante mucho tiempo y jamás volví a jugar con algo así, ni a dudar de las historias de terror que sucedían en aquella casa. Tengo 2 sucesos que hasta ahora no puedo explicar de forma racional. El primero, en el lugar donde crecí, es un pequeño pueblo rural. Por estos lares es muy común que existan pozos de agua públicos, donde todos los vecinos puedan obtener el agua que necesitan. Bueno, en uno de estos pozos se tenía que realizar trabajos de mantenimiento, y el brocal, así se llama la especie de barda alrededor del pozo, se tenía que hacer más alto, porque nivelaron el terreno alrededor. Bueno, pues los trabajadores pusieron señales de que estaba fresco y era peligroso. En ese momento pasó una persona que estaba borracha, se recargó y cayó al pozo. Eran unos 20 metros de profundo. La persona, por desgracia, murió ahogada. Todos en el pueblo vimos cuando lo sacaron. Es importante el contexto para que entiendan el miedo que produjo el suceso que les contaré. Acá en Veracruz se acostumbra a ir a cantar las mañanitas a los cumpleañeros durante la noche, a familiares o amigos. En una de esas ocasiones, ya de madrugada, regresábamos a casa. Comenzó a llover muy leve,
Pero aún así, decidimos resguardarnos en la pequeña estructura en forma de casa que se construyó a los pozos. Platicando de cosas random, mis 3 amigos y mi hermano escuchamos de forma muy clara cómo algo enorme caía al pozo de al lado de donde estábamos. El pozo donde años atrás esta persona que les mencioné al principio murió. Fue tan claro y sonó exactamente a cuando ese hombre se ahogó que a la fecha todavía sigo teniendo pesadillas por este suceso. El siguiente relato es un poco más corto, pero esta es la que más me intriga. Todos alguna vez experimentaron parálisis del sueño. Todos ven, escuchan o sienten cosas distintas. Bueno, esta parálisis del sueño que tuve fue muy diferente a otros que me habían pasado anteriormente. En este yo estaba dormido al borde de la cama. Escuché cómo la puerta se abría y una persona se paraba al lado de mi cama. Solo pude voltear los ojos y pude ver a lo que parecía un monje o algo así. Me habló, me dijo: "No tengas miedo, yo tengo todas tus respuestas. Te espero allá abajo, en la pluma roja". Después de eso pude ver cómo se iba y pude moverme. Pensé, solo fue un episodio más de parálisis del sueño, pero de reojo vi una luz que venía desde la puerta. Esta estaba abierta de par en par. Un par de meses después, volví a tener otro episodio de parálisis. Otra vez el mismo monje me dijo: "¿Qué esperas? Te estoy esperando". Fue lo último que me pasó. Desde ese entonces nunca he tenido de nuevo parálisis del sueño. Ya casi 10 años de esta experiencia y aún me sigo preguntando qué era lo que quería decir ese tipo de visión. Esto me pasó en 2018 aproximadamente. Era de madrugada y estaba en casa con mi mamá y mi mejor amiga. Mi mamá estaba en un cuarto aparte y mi amiga y yo en la sala. Estábamos platicando con música de fondo. En eso se escucha que abren la reja de la entrada. Intentaron abrir la ventana de la puerta, pero no pudieron y ahí tiraron una bolsa negra. Nos asustamos mucho, así que despertamos a mi mamá. Abrimos solo la ventana, por miedo. Ahí vimos la reja abierta y en el piso un líquido negro, con hojas, pelo y huevos podridos, o al menos a eso olía. Nunca fui creyente de nada hasta ese día. A los pocos minutos de ver eso, comenzaron a escucharse como gruñidos provenientes de la cocina. Se escuchaban muebles moviéndose, como si los estuvieran agitando. Cayeron algunos platos de la cocina, igual, y algunos cajones se abrieron, y en la parte del patio trasero se vio una sombra muy oscura. Todo esto pasó en casi 1 hora, pero se sintió como una eternidad. Mientras limpiábamos eso, escuchamos voces y los gruñidos que no paraban. Hasta la fecha, nunca supe qué fue lo que en realidad pasó, y tampoco puedo darle la explicación. Fue aterrador. Una vez me levanté para venir al trabajo. Ese día me desperté sintiéndome raro, como si algo fuera a pasar. Es como de esos días en los cuales te sientes bajoneado o algo así. Pues llegué al trabajo y comencé mi jornada laboral. Cabe resaltar que trabajo en el turno de 12 a 9:30 p.m. y estoy en el almacén, pero en la tarde estoy yo solo. Bueno, cuando era más tarde, ya casi para la hora de mi salida, se escuchó como la radio se encendió y se empezó a escuchar estática y una voz de una mujer, pero como distorsionada. Los radios solo los tenemos en el almacén y en ese momento no había nadie más aquí, ni tenemos otra empresa cerca ni nada. Me saqué de onda y tomé mis cosas y me fui porque ya era hora de mi salida. Llegué a mi casa, me bañé, cené y me acosté. Estaba haciendo una videollamada con unos amigos y por la pantalla del celular vi clarito como alguien se asomó por la puerta de mi cuarto. Era una mujer, no muy alta, blanca, vestida como en los tiempos victorianos, con la cara llena de sangre y sin ojos. No le tomé mucha importancia porque no me dan miedo las cosas paranormales. Acabé la videollamada y me dormí. A medio sueño vi a la misma persona y me estaba diciendo cosas que me sacaron de onda, porque hace tiempo falleció mi abuelita
y me decía que a ella la habían matado y que mataría a los demás de mi familia. Me desperté y sí estuve muy choqueado. La he contado pero la gente no me cree. Pero bueno, aquí está mi aporte. Sinceramente, desde esa vez nunca más he vuelto a soñar ni a ver a esta extraña mujer. Formaba parte de un grupo de jóvenes de diferentes iglesias en la ciudad donde vivo. En una ocasión, decidimos organizar una repartición de comida y juguetes por el motivo del Día del Niño, visitando algunas de las colonias más marginadas de la ciudad, en casas de gente que conocíamos para entregar a niños que realmente no tenían juguetes. Empezamos a repartir, hicimos dinámicas en unas 4 colonias diferentes. Cuando ya estaba empezando a anochecer, nos dimos cuenta que nos quedan unas 10 comidas y unos 20 juguetes. Una chica mencionó que conocía a una señora a la cual le podíamos dejar las cosas y ella podría dárselos a una familia con varios niños que era de muy bajos recursos. Mi amiga llamó a su conocida y le dijo que nosotros mismos podríamos darle los juguetes a los niños, ya que en unos 15 minutos regresaban a su casa de la escuela. Dijimos que iríamos, nos tomaría una media hora en llegar, así que la señora empezó a reunir a los niños cuando llegamos. Llegamos al lugar, empezamos a hacer los juguetes con los niños para repartirlos, ya que les tocaría de varios. Eran 5 niños. En eso, el pastor que nos acompaña decidió ir a repartir folletos en plan de evangelizar. Pasaron unos 15 minutos y a algunos del grupo nos llegó un mensaje al celular diciendo que fuéramos a una casa a ayudarle con un asunto y que a los que no les llegó el mensaje que se quedaran con los niños y les pusieran más juguetes. Cuando llegamos a la casa, en la entrada estaba una señora llorando y nos empezó a agradecer por ayudarla, ya que no sabía qué hacer y estaba muy desesperada. Íbamos 2 hombres y 2 mujeres. A las 2 mujeres las dejamos consolando a la señora, que estaba muy desesperada. Pasamos al interior de la casa. Había una cocina junto a una sala. Algunas fotos familiares estaban de cabeza. Una figura de santos estaba rota y manchadas de algo negro. Seguimos caminando con mucha precaución al interior de la casa. Había un pasillo que no tenía luz y empezamos a escuchar a alguien hablar que estaba orando. En eso escuchamos un «Oh, qué bien, ya llegaron». Imagino a las chicas las dejaron afuera con la mamá. Solo respondimos que sí y nos dice «Los llamé porque me han contado que tienen experiencia con demonios y cosas de este tipo. La verdad, esto está algo fuerte, así que solo quiero que ustedes estén atrás de mí, por si el chico me ataca o intenta escapar». Nos pusimos a orar y nos dice el pastor que es hora de entrar. Al entrar en la habitación, hubo un cambio de temperatura muy fuerte. En el pasillo, como en toda la ciudad, hacía mucho calor, pero dentro de la habitación, posiblemente, se sentía que estábamos a unos 3 o 5 grados. Cuando cerramos la puerta, el chavo nos dijo, no sé a qué vienen, si son unos gusanos débiles que no pueden hacer nada por este chico, ya que es mío. No respondimos nada. Yo me quedé en la puerta de la habitación y mi amigo atrás del pastor. El pastor comenzó a hacer la liberación, exorcismo para algunos, y empezó a gritar mucho el chavo y a sacudirse muy fuerte en su cama. Estaba encadenado de manos y pies en la cama. Todo parecía normal, cuando de repente el chavo empezó a flotar y muchas de las cosas en la habitación empezaron a salir volando y se quedaron en el techo. La luz eléctrica empezó a fallar, la televisión se prendía y apagaba y muchas de las cosas empezaron a golpearnos. Yo recuerdo que a mí me golpeó un trofeo, que era de fútbol, y empezamos a sangrar un poco por los golpes y raspones. El chico nos dijo con una voz de anciana malvada, de película, que no saldríamos de ahí y que sería mejor que parara el pastor. Justo acababa de decir eso y la puerta de atrás de mí se abrió de golpe, como si alguien la hubiera pateado con mucha fuerza. Vi por el pasillo y todas las cosas dentro de la casa estaban volando por los aires. En un momento, todas las cosas que estaban por los aires cayeron al piso y el chico empezó a hablar normal. Nos pidió que fuéramos por su mamá
y lo dejamos una media hora en la habitación. Salió y nos dijo que ya había terminado todo lo malo para este chico. A la semana volvimos a la casa y el chavo estaba muy cambiado y la casa igual. Nos sentamos en la sala y el pastor empezó a hacerle preguntas para saber el por qué había terminado en esa situación. Ya que el chavo era alguien tranquilo, de fe católica, resulta que el chavo, sin querer, estuvo cerca de un lugar donde estaban haciendo un sacrificio satánico y pues le tocó la mala suerte de que su cuerpo fuera el receptor de lo que estaban invocando. Hasta la fecha, esa es la única vez en que realmente he tenido miedo de que nos pasara algo grave o incluso morir, ya que jamás me había tocado vivir una experiencia como de las películas.